Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Esta es la última semana, recta final de esta contienda electoral por la presidencia de Colombia. El 29 de mayo, domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estarán abiertas las urnas, estarán abiertas los puestos de votación en todo el país para que los colombianos, ojalá, vamos masivamente a decidir quién va a ser nuestro próximo presidente de la República. Ya desde este lunes 23 de mayo, en el exterior, están en los consulados abiertos los puestos de votación para que los colombianos que habitan en distintos países en el mundo ya empiecen a votar. Son casi 1 millón de colombianos que están habilitados para votar, de los 39 millones que están habilitados para votar acá en Colombia. Ay, qué bueno, ojalá sea una muy buena semana y no más tires y aflojes, no más dimes y diretes, no más insultos, sino a ver si de pronto alcanzamos a entender un poquitico de qué es lo que quiere cada uno de ellos si llega a ser elegido. O sea, que quiere para el bienestar del país, o sea, propuestas. En fin, vamos a tener toda esta semana analistas y especialistas en temas como el marketing político, por ejemplo. Nuestra invitada de hoy es Milani Andrea Gómez, ella es especialista en marketing político y pues vamos a hablar con ella sobre cómo está viendo este último tramo de esta jornada electoral. Bienvenida, Milani Andrea Gómez, a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, empecemos por una generalidad. ¿Cómo la está viendo usted en este último tramo? A ver, Roger, yo pienso que cuando tú haces la introducción y tú dices, yo quisiera que esta semana fuera tan calmada, que no hubiera ese tire y afloje, pero lastimosamente creo que te vas a decepcionar porque es la semana donde probablemente haya más tire y afloje, es la semana donde probablemente se perciba una mayor polarización. Es una semana donde probablemente también hayan muchas estrategias que los diferentes grupos de campaña están haciendo en relación a los otros candidatos y en este caso, por ejemplo, hacia Rodrigo Hernández, que es como el personaje de la semana, de los últimos días. Entonces, pues digamos que por ese lado esta va a ser la semana más compleja. Ahora, respecto a la pregunta que tú me haces de cómo lo estoy viendo, pues hay como varios escenarios y varias cosas para decir. En primer lugar, yo pienso que la votación que al menos parece puede llegar a sacar Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, de acuerdo a las encuestas, múltiples encuestas que ya se han hecho en esta semana y sobre todo en este mes, está, digamos, ya muy contada. No, es muy difícil que ellos logren superar esas barreras que les están poniendo las encuestas, unos ponderados que ya están como muy claros. Estamos hablando de un porcentaje muy probable de entre un 38 y un 40% a Gustavo Petro, estamos hablando de un 25 a un 30% a Federico Gutiérrez, y eso que yo diría que un 30% que es la que le pone Guarumo es muy difícil, realmente es muchísimo, ¿no? Pero sí estamos viendo, digamos, un ascenso importante de Rodolfo Hernández en estas encuestas, que tiene como variables y formas de explicarse. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto ya estas noticias y que hace parte también del marketing cuando nos plantea que puede llegar a superar a Federico Gutiérrez sea posible, ¿no? No es imposible, pero realmente lo veo muy difícil. Sin embargo, es sin lugar a dudas un personaje que entra esta semana fuerte a la estrategia política y que los diferentes candidatos tendrán que implementar estrategias para intentar minimizarlo, sobre todo quienes están punteando el día de hoy, que siguen siendo Gutiérrez y Petro. Pero Milani, entonces cuando usted hace esta introducción, me sonó inmediatamente que cada uno ya llegó a su techo y no hay más de ahí para adelante. Como quien dice, lo que plantean las encuestas es lo que finalmente va a tener de resultado ese evento del próximo domingo. O sea, primero Gustavo Petro, segundo Federico Gutiérrez, y si los indecisos, según las encuestas, se suman por este nuevo personaje que usted acaba de mencionar,
Rodolfo Correa, podría él entonces pelear el segundo lugar porque está muy pegado del segundo, que es Federico Gutiérrez, aunque lejano del primero, que es Gustavo Petro. Eso estoy entendiendo, Milani. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que las encuestas pues nos muestran un aproximado. Cuando uno mira realmente lo que ha pasado en las encuestas en años pasados, se encuentra que es muy probable que por aproximadamente 3, 4 o hasta 5 puntos porcentuales normalmente haya una mayor participación o una mayor votación hacia los candidatos tal y como aparece, porque pues digamos que está el margen de error que siempre estas tienen. De hecho, cuando uno revisa pues las encuestas que han salido últimamente, la del Centro Nacional de Consultoría, la de Bamer, la de Guarumo, hay unas con un margen de error mucho mayor que otras, y esto es muy importante también en relación a la distribución que se hace de la toma de la muestra, ¿no? Y por eso es que uno encuentra esas variaciones en encuestas como Guarumo, por ejemplo, donde a Federico le ponen un 30%, mientras que en el Centro Nacional de Consultoría le ponen muchísimo menos, pero tiene que ver por los lugares donde hacen las encuestas, ¿no? Y esto, entonces, a lo que apunta es que es muy probable que haya no sean iguales pues, los resultados, pero sí es muy difícil que varíen de manera dramática. Es claro que es muy probable que Gustavo Petro, que está mucho más lejos de los demás contrincantes en esta primera vuelta, si se da, digamos, una segunda vuelta, esté mucho más lejos. Ahí la competencia hoy fuerte en este momento es entre Gutiérrez y entre Rodolfo Hernández, que como bien les indico, es decir, puede generar muchos cambios en relación a esta semana, ¿no? Porque es sin lugar a dudas un personaje que está causando un boom fuerte, pero que tiene mucho que ver con el marketing que se le ha hecho y el desconocimiento por parte de esa población que muchas veces o que tiene intenciones de votar por él, pero no conoce realmente quién es este personaje, o sea, no conoce ese lado oscuro que de pronto ya sí le conocen a Petro, que ya sí le conocen a Federico. Entonces, por eso esta semana es muy importante para las estrategias políticas. La decisión tomada por Ingrid Betancourt de adherir a la campaña de Rodolfo Hernández, ¿le aporta o no le aporta? Pues a ver, realmente la posibilidad de votaciones que tenía Ingrid Betancourt es muy baja, ¿no? Es decir, puede ser un aporte pero mínimo. También hay que decir que esas personas del centro, muchas de ellas tampoco reconocen finalmente a Ingrid Betancourt, o sea, no la ven como una alianza ni siquiera negativa, es decir, yo diría que realmente le aporta es a ella, no le aportes a ella como candidata, más que realmente eso le vaya a generar votos, porque la estrategia de Rodolfo va hacia otro lado. Él sí ha dicho claramente que él está aceptando personas de su campaña que le sumen siempre y cuando no están involucradas en corrupción, siempre y cuando, digamos, sean como limpias, si lo queremos llamar así. Ingrid Betancourt, digamos que si bien ha tenido un reconocimiento negativo porque ha sido una persona que no ha estado mucho en el país, que no se ha interesado en los problemas, digamos que el tema de la corrupción no ha sido algo que lo haya tocado. Entonces, digamos que realmente es algo que, pues, se ve como algo que podría pasar, pero que le sume fuertemente, que le ponga votos, que le ayude, no, definitivamente. Definitivamente no. Según Milani, Andrea Gómez, quien es especialista en marketing político y está con nosotros hoy aquí en este último tramo de esta contienda electoral, haciendo el análisis desde el punto de vista de ella. Eso no quiere decir que tenga la verdad, porque yo veo aquí que me van escribiendo cositas algunos que enseguida le va a preguntar sobre, por ejemplo, las encuestas que se niegan. Usted sabe, Milani, y ustedes saben, inteligentes, interesantes internautas y televidentes, que definitivamente las personas que están alineadas a un candidato o a otro candidato o a otro candidato están ahí firmes y no quieren saber otra cosa distinta de los que están enfrente. Eso es normal. Lo importante es que vamos a votar cada uno y ojalá sin pugnacidad, aunque ya Milani me lo advirtió, nos lo advirtió al principio, es que va a ser muy tirante esta última semana. Oiga, el candidato Sergio Fajardo Valderrama, ¿usted qué piensa de él que se quedó por allá abajo?
Realmente Fajardo se desinfló completamente, eso le están cobrando su actitud en el año 2018. Desde un inicio, ¿no?, de esta campaña, el año pasado se veía que realmente es un candidato que no despegaba, ha mantenido una misma intención, no está por más de un 10%, lo cual definitivamente hace que sea muy difícil que pueda pelearse un segundo lugar digamos, en la contienda. Y creo que él ha mantenido, y eso lo ha diferenciado, y eso ha sido quizá también lo que le ha perjudicado, esa posición en muchos casos como realmente miope, que hoy la ciudadanía está buscando una opción mucho más contundente. Él tiene propuestas muy interesantes y claramente incluso en algunos estudios que se han hecho a nivel cualitativo, pero estadístico, en el sentido de que usan softwares como Atlas o En Vivo, donde miran sus programas de gobierno, se lee que es una persona que le interesa el campo educativo, pero si bien esto es importante y seguro necesario para el país, que es otra discusión, quizá hoy las personas están concentradas en asuntos un poco más pragmáticos, ¿no? El tema económico, sin lugar a dudas, el tema de la tierra está jugando un papel determinante, el tema de la seguridad, el tema de los acuerdos de paz. Y digamos que esto es algo que a él no suena mucho, él no suena mucho en este sentido. De manera que definitivamente pues es un candidato que yo no creo que logre sacar más de un 10, incluso si vamos a poner un poco más, un 12% dentro de lo que son la percepción que hay en las encuestas y lo que pueda llegar a sacar, sobre todo porque, insisto, qué pena, y es que el tema, él ya dejó muy claro que él no se va a aliar y que va a ir hasta el final, entonces creo que también es un punto que lo ha estancado. Ya hay que ver en la segunda vuelta sus electores y él cómo va a reaccionar frente a... Sí. Pero venga, Dani, usted me habló de propuestas y me habló es que la gente está pensando en la seguridad, está pensando en la tierra, pero nosotros estamos viendo eso. Al contrario, lo que estamos viendo es agua sucia para allá, agua sucia para allá. Entonces, finalmente, esto no es definitivamente, esta no es una decisión que se tome desde el punto de vista de los programas de gobierno. Esto es desde el punto de vista de las emociones y los sentimientos que se va a tomar una decisión. Y entonces ahí extraño incluso porque Fajardo generaba algo de emoción. Y precisamente por lo que estamos viendo, de acuerdo con las encuestas, como que se perdió toda clase de emoción. Y que las emociones están alrededor de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y ahora el ingeniero Hernández. Sí, mira, lo que pasa es que normalmente cuando estos candidatos están hablando y tú miras, por ejemplo, en los debates, ellos hacen alusión a sus propuestas y en medio de eso es que tiran un poco el agua sucia, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan, por ejemplo, de lo que hizo el candidato Federico Gutiérrez en su alcaldía, lo mismo lo que hizo Petro o incluso lo que hizo Rodolfo Hernández, que yo creo que ese es un punto muy importante porque la gente de verdad no entiende cómo fue la alcaldía de él y solo ve propuestas positivas que movilizan muchísimo la emoción y eso es muy probable lo que lo tenga él donde está en ese momento en intención de votos. Entonces es a través de eso que definitivamente tiran, ¿no?, el agua sucia. Por ejemplo, ¿por qué digo que el asunto económico y el asunto de la tierra? Porque la campaña de desprestigio de Gustavo Petro estaba alrededor precisamente de la expropiación, ¿no?, de los territorios, ¿sí?, por la propuesta que él tiene de democratización, por la propuesta que él tiene anti digamos, una economía extractivista, ¿sí? Y lo mismo pasa con Gutiérrez alrededor de la seguridad, que es quizás un núcleo en el que más se ha movido también, y donde se habla del continuismo, y entonces donde se le habla de qué tipo de seguridad de acuerdo a algunas cosas que él hace en la alcaldía o a sus aliados estratégicos. Entonces, claro, es como la emoción se genera a partir de
cómo le están de una u otra manera estratégicamente tirando al otro, pero a partir de lo que ellos dicen o ellos manifiestan, ¿no? Y por ejemplo, insisto, en el caso de Rodolfo Hernández, el tema emocional ha sido muy fuerte. El tema de RCN alrededor de su hija, ¿no? Lo puso en la escena pública, lo puso en la agenda, y hay que sumarle que la propuesta que él tiró en estos días, básicamente de donar su sueldo, tal y como lo hizo en la alcaldía de Bucaramanga, lo ha ayudado muchísimo, ¿no? Y esa forma de hablar, que es una forma de hablar un poco fuerte, ¿no? También ha movido, digamos, esas emociones de un público que no está de acuerdo ni con Gustavo Petro, que no está de acuerdo con Federico Gutiérrez, y que es un público que hoy está interesado en el tema electoral. O sea, hay gente, las personas antes de esto muchas veces están pensando en otras cosas, no les interesa, pero a 8 días de elecciones empiezan quizá a pensar ese tipo de cosas. Y como te lo decía ahora, realmente es un personaje que, como es desconocido, solamente se le ve lo positivo, por eso lo tiene también, digamos, en una posición importante en las encuestas, pero no se ha visto y no se le ha sacado, no se le ha tenido tiempo, digamos, de sacar esos actos que de pronto no han sido tan positivos, que no fueron tan positivos en su campaña, el tema de no asistir al consejo, pues un montón de temas que tiene él, ¿no? Perfecto. Que de pronto van a ser negativos. Bueno, usted como especialista en marketing político, con lo que está diciendo, se me viene a la cabeza lo del populismo, que es absolutamente visible. En este señor Hernández es absolutamente visible. La gente quiere oír que hablen contra la corrupción o contra la ladronera, entre comillas, entonces él utiliza esas palabras. La gente no piensa más allá. La gente quiere oír de cada candidato sus palabras precisas y la gente el candidato las menciona. Definitivamente esto podría ser una campaña populista de todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por todos los sectores del péndulo político. ¿Es así o no es así, Milani? Y yo creo que lo primero que hay que entender es qué es el populismo, porque si hay algo muy claro es que ha sido un término que se ha utilizado de manera muy descontextualizada en relación a lo que es el concepto teóricamente. Y si vamos entonces al populismo y lo entendemos como lo que es según los teóricos que fueron quienes lo formularon, nos referimos a que tiene que ver con un personaje, un tipo o un personaje que lo que hace es que agrupa alrededor de él las ideas de diferentes, ¿no? Tipos de personas, de intereses, ¿sí? Y entonces evidentemente lo que hace es que moviliza la emoción y moviliza a las personas a fin básicamente de que él se ve como el Mesías, el Redentor, quien de una u otra manera es el único capaz de poder salvar al país. Y sí, yo pienso que hasta cierto punto las 3 primeras campañas son campañas muy populistas, ¿no? Claramente Federico Gutiérrez es una persona que va a salvar al país del comunismo, del socialismo, de la expropiación, ¿no? Mientras que Gustavo Petro es una persona que va a salvar al país precisamente de el continuismo, de, digamos, esas dinámicas que se están presentando por mucho tiempo en el país, y vemos un Rodolfo Hernández que sin lugar a dudas se presenta como un completo redentor en relación a estos dos. Es decir, a él le ayuda muchísimo el hecho de estar en el centro, en un centro de derecha, digámoslo así, aunque esa derecha es la que no se ha mostrado tanto quizá, y que yo pienso que esa estrategia la tienen que manejar sus contrincantes, ¿no? Mostrar realmente, insisto, eso que no ha sido tan visible, pero sí, él se ve precisamente como un redentor al punto que incluso empiezan a llamarlo como el Trump de Colombia. Sí, así es. Muy bien. Venga, ya para terminar, Milani, Andrea Gómez, un último comentario que tiene que ver con las encuestas, porque como le digo, aquí van escribiendo y entonces dependiendo de quién vaya en las encuestas, adelante o atrás, gustan o no gustan. Entonces, un comentario final. ¿Son o no son importantes las encuestas en un proceso como el que estamos viviendo, Milani, Andrea Gómez?
Lo volvemos a conversar porque tú mismo fuiste el que me invitaste y me parece muy importante reafirmarlo, ¿cierto? No, las encuestas son muy importantes. Lo que tú dices es real, ¿cierto? La verdad es que las personas no creen en ellas y las personas de una u otra manera quieren escuchar cosas, pero uno no puede decir lo que la gente quiere escuchar, sobre todo cuando hace un análisis cuantitativo serio, sino lo que están dando los resultados. Y los resultados hoy, incluso con márgenes de error fuertes del 5%, unos márgenes de error y una distribución muestral importante que es del 1.5%, están mostrando una misma tendencia, ¿no? Y realmente los puntos porcentuales que dividen uno a otro no son más del 5%. Entonces, negar, ¿no?, que hay una intención de voto que está reflejando la encuesta en este momento, digamos, es tapar el sol con un dedo, como lo presentan los diarios, como lo presentan los canales de televisión, como lo presentan diferentes medios de comunicación, incluso aliados de los candidatos. Quizás es el problema. Por eso la lectura de la encuesta tiene que ser una lectura seria. Perfecto. Se tiene ir a la ficha técnica, como lo hablábamos, y a partir de ahí ya uno sacar conclusiones. Sin embargo, sería, o sea, cuando miramos todas, reunimos todas y hacemos la ponderación, decir que hay mentiras cuando todo es tan, digamos, similar o hay una tendencia importante, o sea, es conocer realidades. Muy bien. Milani Andrea Gómez, ella es especialista en marketing político. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Nos hace un gran aporte a todos, porque la idea es que nos ayuden a entender. Muchas gracias, Milani. Mucha suerte. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Bueno, y toda esta semana vamos a tener analistas, así como Milani, para que nos vayan dando elementos. Esos elementos de juicio que a nosotros, que somos inteligentes, interesantes y calificados, yo me sumo el paquete, nos va a permitir el próximo domingo ir a las urnas absolutamente tranquilos, por lo menos con nuestra conciencia, de que ese voto es por lo menos el de nuestra conciencia. Ya regresamos. Vean qué buena noticia esta. Más de 85 integrantes del Clan del Golfo se han sometido a la justicia desde la captura de alias Otoniel. Ese es un mecanismo, el del sometimiento a la justicia, no necesariamente tiene que ver con un proceso de paz, como se hizo con las FARC o con las Autodefensas Unidas de Colombia, o con el EPL o con el M19. Es un proceso que permite a estos alzados en armas, que no hacen parte de grupos políticos o considerados políticos o de delincuencia política, pueden tranquilamente tener algunos beneficios. Vamos a escuchar a Carlos Alberto Baena López, quien es el alto comisionado para la paz encargado, para que nos diga de la importancia de esto. 9 exintegrantes del Clan del Golfo aquí en el departamento del Chocó se han entregado, han manifestado voluntariamente que quieren empezar la ruta de sometimiento a la justicia de manera individual y voluntaria. Se han presentado aquí a las autoridades militares y pues nos parece que es un mensaje importante. ¿En qué sentido? Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz nosotros queremos invitar a que no sean solo 9, ya llevamos 37 aquí durante este año en el departamento del Chocó, sino que sean muchos más y que el gobierno en todo caso tiene un decreto, que es el decreto 965 del año 2020, donde están todos los beneficios de carácter socioeconómico y de carácter jurídico para quienes se sometan voluntariamente a la justicia, para quienes deseen comenzar esa ruta y también para sus familias. Esos que hacen parte de grupos armados al margen de la ley, muchos de esos hombres y mujeres no han estudiado, porque si hubieran estudiado con seguridad, hubiera sido más difícil decidir meterse a un grupo de estos. Y aquellos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tienen educación, es más difícil también que sean seducidos por estos grupos armados. Por eso aquí insistimos permanentemente en la dicha que podemos tener todos los colombianos cuando tenemos la oportunidad en la mano, la llave en la mano de abrir oportunidades a través de la educación. Y el SENA siempre nos trae aquí
una posibilidad. Hasta este 24 de mayo está abierta la convocatoria de formación titulada, presencial y a distancia para todos los colombianos. ¿Estás interesado en estudiar en el SENA? Esta información te va a interesar. Abrimos una nueva convocatoria de formación presencial titulada y a distancia del 17 al 24 de mayo en todo el país. Son más de 350 programas en diferentes áreas del conocimiento como gestión empresarial, producción multimedia, cocina, asesoría comercial, entre otros. Y lo mejor, los puedes realizar en diferentes niveles como técnico, tecnólogo, profundizaciones, auxiliares y operarios. Participa si eres colombiano o extranjero con permiso de estudio y residencia en el país. Y si tienes alguna condición de discapacidad, también puedes aplicar. Que nada te impida estudiar en el SENA. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co e inicia la formación en julio. Y hay horarios para todos. Diurno, desde las 6 de la mañana, por la tarde, nocturno, mixto, en la madrugada, mejor dicho, durante las 24 horas del día. Simplemente uno lo escoge. www.senasofiaplus.edu.co. Facilísimo. Corta para mensajes. Y los voy a dejar con María del Pilar Restrepo. Ella es la jefe de conservación de aguas de EPM, con ese tema tan bonito. Jaguares, me encanta el nombre. Jóvenes ambientalistas guardianes de los ecosistemas. Jaguares, una iniciativa para trabajar la educación ambiental con integrantes de grupos vocacionales organizados en el oriente antioqueño. Con María del Pilar Restrepo los dejo. Muchas gracias. Chao. Son 452 niños y jóvenes que han participado de actividades lúdico-recreativas, donde han sembrado árboles, se ha generado giras por los ecosistemas estratégicos más importantes de la región. De igual manera se ha hecho recolección de residuos y se han certificado en capacidades de liderazgo en temas ambientales y sociales. Estamos muy satisfechos, son más de 15.000 actividades las que se han realizado con estos jóvenes, 20 grupos juveniles han participado y de verdad que estamos sembrando el germen de futuro en el hombre para que definitivamente puedan hoy y mañana seguir cuidando todos los recursos naturales de nuestra